Días, agradezco la invitación a la asociación para hablar de un tema que siempre me ha fascinado, que son los hombres. Bueno, mi título oficial es de la ornitóloga de Perinato porque veo a los pajaritos. Entonces, vamos a empezar. Ahí estamos acá. Bueno, hablar de la infertilidad masculina, pues verdaderamente es un tema bastante amplio. Y para venir a estar con ustedes, traté de hacer un ajuste enfocándolo a básicamente cuál es nuestro trabajo en equipo con ustedes. Siempre he dicho que sin ustedes, que son los que nos dan el armamento más importante, que son los ultrasonidos, nosotros no podemos hacer un tratamiento. Suena raro, pero verdaderamente muchos de los diagnósticos masculinos se dan por pruebas bioquímicas que no existen aquí en México. Y entonces el hecho de que ustedes nos puedan reportar datos imaginológicos, pues obviamente nos favorece que nosotros podamos dar un diagnóstico correcto y un tratamiento correcto. Entonces, básicamente eso es lo que intenté al montar y preparar la plática para estar aquí con ustedes. Ok. Cuando hablamos que tenemos un problema de infertilidad masculina, nos vamos a dar cuenta que verdaderamente nosotros como clínico tenemos pacientes con el semen normal y pacientes con las alteraciones seminales. Sea la población de semen normal o de semen alterado, estos pueden ser fértiles o infértiles. Y pueden ser fértiles porque los de pérdida gestacional recurrente también pueden ser por factor masculino. Y verdaderamente los que no logran tener un embarazo llevado a casa o no logran tener un embarazo aunque sea o termine en un aborto. Entonces, verdaderamente aquí hay una parte muy importante. La manera de estudiarlos básicamente es la misma, pero obviamente cuando tenemos un paciente con características normales seminales, tenemos que ponernos a pensar que el problema, por decirlo de alguna manera, no está en la anatomía del esperma, sino en la calidad o en la fisiología de ese espermatozoide. Entonces vamos a llegar a la conclusión que verdaderamente una alteración seminal, al igual que en muchas enfermedades, es un signo para nosotros o un síntoma de que existe una alteración en ese organismo que nos brinda la oportunidad de estudiarlo para saber qué está ocurriendo y poder dar un tratamiento. Siempre he dicho que organismo que está enfermo no tiene derecho a la reproducción. Y organismo que está enfermo tampoco tiene derecho a la sexualidad, dependiendo del grado de la enfermedad. Porque tampoco hay que perder de vista que una alteración sexual nos puede culminar en una infertilidad. Fíjense ustedes, del 4 al 17% de parejas en edad reproductiva van a tener problemas reproductivos. Si hablamos de población en etapa reproductiva, vemos que la curva dice que el 85% de las parejas se va a embarazar el primer año, solo que un 15% no lo va a lograr. Si yo llevo ese 15% a un 100%, para el segundo año, el 65% lo va a lograr. Entonces, para hablar verdaderamente de una infertilidad, como factor pronóstico están los años de esa pareja. Y decimos que después de 3 años de infertilidad, o sea, el año que se espera para la definición más 2 más, verdaderamente ya tenemos un grave problema reproductivo. No importa si las infertilidades son primarias o secundarias, porque aunque hayan logrado tener un embarazo que culminó en un aborto o un embarazo con bebé llevado a casa, siempre les digo que no es lo mismo los 3 mosqueteros que 20 años después. Entonces, después de 3 años, las cosas no son iguales.
y que cuando analizamos los problemas reproductivos en las parejas, llegamos a la conclusión que el 50% es de causa masculina. Esto suena lógico, el 50% en una fertilización es de un espermatozoide. Y obviamente, actualmente sabemos que de 2 a 8 de cada 100 hombres van a tener un problema de subfertilidad. Siempre les digo a las parejas que verdaderamente si vemos a la vaca con el toro, a la yegua con el caballo, al gato con la gatita, un coito por lo general culmina en un embarazo. Pero en un ser humano que ha cambiado todo su estatus o su modus vivendi de animal a ser humano, pues obviamente lo que más tenemos nosotros son problemas de fertilidad. Y cada vez tenemos más. Actualmente sabemos que 1 de cada 6 parejas va a tener el problema y que bien estudiadas las parejas podemos llegar hasta un 90% al diagnóstico, pero que verdaderamente menos del 60% van a lograr un embarazo llevado a casa y que de un 3 a un 4% no van a lograr jamás tener un bebé. Y entonces aquí tenemos que incidir con el consejo reproductivo. Pero verdaderamente una espermatogénesis es un proceso como el de una fábrica en donde lo más importante pues es la calidad. Y fabricar espermatozoides es una fabricación en masa. Vienen millones de millones de millones. Y entonces lo que vamos perdiendo por tener tantos millones pues es la calidad. Entonces en un ser humano se sabe que la calidad está afectada y que la calidad va de la mano de las alteraciones seminales también. Pero ¿dónde inicia todo el proceso de esta espermatogénesis? Curiosamente inicia en la etapa del embrión entre las 4 y las 6 semanas, en donde se empieza a diferenciar en su sexo cromosómico y van a empezar a migrar hacia lo que va a ser el testículo, los gonocitos, que posteriormente van a ser los espermatozoides. Pero en esas semanas también es cuando se diferencian las células de Leydig en el testículo y se empieza a producir testosterona. Y uno dice, ¿cómo un embrión de 5 semanas, de 6 semanas tiene testosterona? La tiene, y la tiene derivada o producida o activada por la gonadotropina coriónica de la placenta materna. Cualquier trastorno placentario entre las semanas 6 y 8 hace que la migración de estos gonocitos no se dé de manera adecuada. Y ya tenemos un hombre que va a tener cuentas bajas en su etapa fértil. Pero también debemos de recordar que entre las semanas 6 y 8 hay la diferenciación de los genitales internos y externos. Entonces, si tenemos algún trastorno con baja producción de testosterona fetal por falta de la activación de la gonadotropina placentaria, también vamos a tener, obviamente, un trastorno en genitales externos y genitales internos. Por consiguiente, el paquete, como le decimos a los hombres, el paquete que todos los hombres tienen, se genera entre las semanas 6 y 8. Otra vez, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque el coito es importante o la función sexual es importante para lograr también un embarazo. Y finalmente, si vamos a hablar de espermatogénesis, es muy importante recordar que los espermatozoides nacen, crecen dentro del testículo. Cuando llegan aquí a sus 18 años, su mamá, que es la célula de Sertoli, los corre, vámonos fuera. Y entonces tienen que pasar a lo que es el epidídimo. Yo le digo al epidídimo la universidad de los espermatozoides, porque ahí tienen que aprender a moverse, a venir de forma normal o guapos y la capacidad para poder embarazar. Entonces, aquí lo que agarran verdaderamente son las capacidades de tener el DNA de forma adecuada. Es decir, en el testículo tenemos las meiosis,
y en el epidídimo la maduración de ese espermatozoide para lograr los embarazos. Si yo tengo una alteración aquí, voy a tener alteraciones en el DNA o alteraciones en los cromosomas, y si yo tengo alteraciones aquí, pues voy a tener principalmente alteraciones en la membrana. Obviamente todos se quedan aquí quietecitos y a la hora de sentir las contracciones de la eyaculación empieza la competencia y la carrera para ver quién sale más rápido. Obviamente van a pasar con la eyaculación a la vagina y de ahí va su segundo viaje, que es el viaje hacia el óvulo. Tomando en consideración esta fisiología, el espermatozoide desde que es una espermatogonia hasta que pasa al epidídimo pasan de 40 a 60 días. Y en el epidídimo para lograr su título universitario pasan de 10 a 14 días. Si yo sumo una espermatogénesis completa, puede durar desde de 50 hasta 74 días. Entonces, de lo que hoy diagnostique y hoy empiece a tratar, mi resultado lo voy a ver en ese tiempo. Por eso es importante hacer un diagnóstico temprano y oportuno, porque luego quieren meter a un hombre a una técnica de reproducción en 3 días. Y en 3 días no podemos hacer nada. Pero el primer contacto para nosotros con ellos siempre va a ser el examen de semen. Y el mismo examen de semen nos grita dónde está el problema. Si yo me voy a las características de lo que llamamos el plasma seminal, el volumen, el aspecto, la licuefacción, la viscosidad y el pH, todo está dado por la próstata y las vesículas seminales. Si yo tengo una alteración en ellas, voy a tener poco volumen o mucho volumen, o verdaderamente va a quedarse como moco, no va a coagular. Voy a tener el aspecto que puede ser similar en coloración a la secreción vaginal. El semen debe de ser blanco perlado. Si ya es amarillo, ya hay datos de infección. Si es verde, hay datos de infección. El olor, mientras más huele un semen, más infección tiene. Y obviamente, cuando yo tengo un paciente con cualquiera de estas características, pues verdaderamente yo tengo que hacer todo un armamento de diagnóstico. Lo primero es saber si ese paciente verdaderamente tiene hipospermia y lo mando a tener relaciones con un preservativo común y corriente. Si me dice el preservativo que sí tiene hipospermia, pues obviamente yo tengo que ver si no está orinando, no está pasando los espermatozoides a la orina. Si verdaderamente no los está pasando, pues tengo que hacer un estudio de fructuosa para ver si está produciendo las vesículas seminales o no la fructuosa. Y buscar cuestiones hormonales, infecciones que pueden hacer un proceso inflamatorio, no necesariamente obstructivo, y que me dé la llave para poder tratar a este paciente y mejorarlo desde el punto de vista de su plasma seminal. Cuando yo tengo un paciente así, yo tengo que pensar, ¿este paciente está tapado o no está tapado? Si está tapado, ¿es un congénito? O si está tapado, ¿es un adquirido? O bien pensar, no está tapado. Puede ser que no esté tapado y sea algo congénito, o no esté tapado y sea algo adquirido. ¿Pero cómo lo voy a saber? Vamos a pensar que el paciente está tapado. Si el paciente tiene una obstrucción a nivel de próstata y de seminales, yo lo sospecho, pues le voy a pedir la fructuosa. Si la fructuosa verdaderamente está baja, entonces me voy a apoyar en que es un proceso obstructivo. ¿Y quién me va a decir o me va a orientar si este proceso obstructivo es congénito o es adquirido? Pues el ultrasonido prostático. Y aquí les puse, por ejemplo, si yo tengo un paciente que yo sospecho que está obstruido por fructuosa baja, le mando el ultrasonido y sale con un quiste en la línea media remanente de los conductos de Müller, pues es un paciente que verdaderamente tiene una obstrucción de origen congénito. Puede ser que este paciente yo le mande a hacer el ultrasonido prostático y me salga que tenga una hipoplasia de las vesículas seminales.
Eso también puedo sospechar que sea algo congénito. Entonces, como ustedes pueden ver, con la herramienta diagnóstica de lo que ustedes nos dicen, yo puedo obtener un diagnóstico que a mí me va a ayudar a dar un tratamiento. ¿Qué me va a decir? Pues el ultrasonido prostático, la parte más importante de la zona, que son las seminales, el conducto eyaculador y el verum montano. Actualmente hay una serie de estudios de problemas endocrino-metabólicos donde comparan el antes y después de eyacular de un paciente para ver si hay alguna alteración a nivel fisiológico en este sitio. Documentada, y la única manera de documentarse es por el ultrasonido prostático. El día miércoles revisamos con los residentes artículos sobre problema tiroideo y se vio que los hipotiroideos tienen disminuido el volumen seminal. Y entonces dijeron, bueno, pero ¿por qué lo tienen disminuido? Y les hicieron ultrasonidos prostáticos antes de eyacular y después de eyacular y vieron que lo que había era como que una distonía en las vesículas seminales, documentada por ultrasonido prostático. Fíjense cómo vamos entonces. Yo tengo un paciente que tiene una hipospermia, que usted se los manda a ustedes, todo sale aparentemente normal, pero si le hacemos un antes y un después de un eyaculado, me pueden decir ustedes que tiene cambios en las seminales y yo puedo sospechar que tengo un problema tiroideo. ¿Qué tal, Si seguimos en este viaje del análisis seminal, cuando yo me voy a la movilidad del espermatozoide o a la morfología del espermatozoide, como platicábamos al principio, pues obviamente yo lo que voy a ver es la calidad de este espermatozoide, su título universitario. Pero si este espermatozoide no tiene buena movilidad, no tiene buena morfología o están muertos, o tengo alteradas estas pruebas especiales del esperma, yo me tengo que situar que el problema está a nivel del epidídimo. Antes manejábamos las letras A, B, C y D para la movilidad. Para que no se nos olvide nunca, yo siempre utilicé mi mnemotecnia de las P's. Se las voy a pasar con todo el respeto. A son los Pancho Pistolas, los que pasan. B son los pachos rudos, se toman su tiempo, pero ahí va. Actualmente la OMS junta a los A más B y los manda como progresivos. Los C son los pendejos, solo se mueven en su lugar, no saben para dónde ir. Y los D son los pericos, están verdes, no sabemos si están vivos o están muertos. Y dependiendo si están vivos o están muertos, pues es también la sospecha clínica, como por ejemplo, si los pericos yo tengo aquí en estos tres 4% sumados y aquí tengo un 96% y están muertos, es una necrosospermia. Y yo tengo que sospechar si este paciente no tiene problemas de anticuerpos antiesperma. ¿Ok? El mismo examen de semen me va orientando. Entonces, verdaderamente, si yo sospecho que hay algo en el epidídimo, pues voy a hacer mis cultivos, mis exámenes, mis hormonas, las pruebas especiales y miren el ultrasonido testicular. La alfa-glucosidasa es un marcador bioquímico para decir si hay o no obstrucción en el epidídimo, pero aquí en todo el país nadie lo hace. Entonces, ¿quién me puede decir verdaderamente si un epidídimo está obstruido? Ustedes. No tengo otra herramienta más que ustedes. Y entonces también tengo que pensar si está obstruido congénito o adquirido, si está obstruido, no obstruido congénito o adquirido. Y aquí puse dos imágenes de ejemplo. No es lo mismo tener un quiste que tener varios, ¿verdad?
Siempre les digo a los pacientes que esto es como si se hubiera atorado un camión en el periférico. Se atoró en el carril central y entonces todo el mundo tiene que esquivar al camión para poder pasar. Aquí tengo un fenómeno de semiobstrucción. Pero si verdaderamente tengo varios a diferentes niveles, puede ser una obstrucción total. Hay quistes que los puedo palpar y quistes que no los puedo palpar, pero el fenómeno mecánico ahí está. Y siempre les digo a los pacientes que si yo tengo la semiobstrucción, pues obviamente los coches que están pegados a la obstrucción están más calientes que los coches que se van pegando al final, por situación mecánica. Entonces, obviamente, los primeros espermatozoides que salgan van a estar con síndrome J. Empieza con J y termina con O. Entonces, los de la segunda oleada van a ser de mejor calidad. ¿Cómo llegué al diagnóstico? Ustedes me lo dieron. Aproximadamente en el 2004 o en el 2005 hicimos un estudio de pacientes con calcificaciones en testículo y calcificaciones en el epidídimo. Fue una tesis del doctor Garrido, no sé si recuerdas. Y esa tesis nos enseñó que las litiasis o las microlitiasis en la cola del epidídimo están más asociadas a TB genital que las de testículo o las de cabeza de epidídimo. Por lo cual, actualmente todo paciente que tiene una litiasis en la cola del epidídimo, le mandamos a pedir su PPD y su rastreo de tuberculosis. Y nos sorprendemos que de 10, 7 pueden salir positivos. Siguiendo en este mundo de la imaginación con el ultrasonido y con el examen de semen, cuando yo tengo alteraciones en la cantidad y en la morfología, sobre todo la morfología severamente afectada y tengo muchas células inmaduras, yo me tengo que situar que el problema está en el testículo. Y entonces le vamos a decir poca cantidad, morfología severamente alterada, no tenemos espermatozoides, tenemos muchas células inmaduras que no son espermatogonias, son espermatozoides que no han pasado por la espermiogénesis y que obviamente yo tengo que solicitar mis estudios y aquí el ultrasonido testicular y la interconsulta genética son los que más me apoyan para el diagnóstico. Otra vez tengo que pensar si está obstruido congénito, obstruido adquirido, no obstruido congénito o no obstruido adquirido. Si vamos a hablar de una obstrucción congénita, pues obviamente, tomando en consideración el epidídimo y los testículos, me puedo dar cuenta que este paciente no tenga conductos. Y la doctora nos va a reportar en el ultrasonido testicular una agenesia de conductos deferentes y que no se ve más que la cabeza de esos epidídimos. ¿Quién me ayuda a hacer el diagnóstico? Pues otra vez ustedes. Si yo tengo ese reporte perfecto de que no hay cuerpo y cola, yo tengo que solicitarle a ese paciente un prostático para ver cómo están las seminales. Y en algunos pacientes solicitar también el ultrasonido renal para ver cómo están esos riñones. Hay que recordar que embriológicamente hablando, las seminales, los deferentes, parte del epidídimo, vienen todas, y los riñones vienen de los conductos de Wolf. Entonces es muy importante la revisión de estos pacientes. Si yo me quiero ir, por ejemplo, a un obstructivo de origen adquirido, tengo que pensar en los pacientes que tienen, por ejemplo, una obstrucción a nivel de la cabeza del epidídimo o a nivel de la red de testis o simplemente un vasectomizado. Hay de obstrucciones que pueden ser por quistes, puede ser por litiasis,
Pero todo eso lo obtengo porque ustedes me pasan la información. Y no debemos de olvidar nunca que muchas veces un paciente que tiene poca cuenta o no tiene espermatozoides llega con ese diagnóstico y al momento de llegar con el radiólogo o el imagenólogo nos reporta un seminoma. El paciente fue por una cosa y salió con otro diagnóstico. Es relativamente frecuente porque ahora sabemos que la infertilidad masculina con alteración seminal y alteraciones en el tamaño de los testículos pertenecen a una familia que le llamamos disgenesias gonadales y que la expresión menor de esa disgenesia va a ser la infertilidad. La expresión mayor va a ser un cáncer testicular. Entonces, todo paciente que tiene una infertilidad con cuentas bajas es candidato a un ultrasonido escrotal para saber cómo están esos testículos, cómo está ese epidídimo y poder integrar perfectamente un diagnóstico. Pero además también un pronóstico. En estos pacientes que vamos a hablar que tienen una azoospermia, sea obstructiva o no obstructiva, por medio del ultrasonido tenemos algo muy importante que es nuestro volumen testicular y que es el más fidedigno y el más confiable. Vamos a saber por el ultrasonido cuáles son las zonas que pueden tener mejor irrigación, donde yo puedo encontrar al hacer la biopsia mayor cantidad de espermatozoides. Entonces, un paciente candidato a biopsia testicular tiene que pasar a fuerzas por un ultrasonido testicular que me va a orientar cómo está ese paciente. Pero además, si yo tengo un paciente que quiere una vasoanastomosis o recanalización de su vasectomía, ese paciente tiene que tener un ultrasonido, que lo correcto es decir, un ultrasonido escrotal para saber cómo está ese testículo y sobre todo ese epidídimo y si vale la pena recanalizarlo o no. Digo, si yo le quiero cobrar, pues lo meto y no le hago nada, ¿verdad? Pero lo correcto es saber si es buen candidato o si finalmente se la voy a hacer y va a terminar en una biopsia testicular. Y vean ustedes, si yo voy a hablar de azoospermia y voy a hacer mi diferenciación, uno de mis criterios diagnósticos siempre va a ser el volumen testicular. E insisto, el volumen más importante y fidedigno es el de ustedes. Pero no perdamos de vista que al hablar de ultrasonidos escrotales, otra de las situaciones de apoyo diagnósticos, pues es obviamente el varicocele. Dependiendo del grado y de la localización de ese varicocele, yo lo puedo asociar o no a las cuentas espermáticas, a las alteraciones seminales, y tengo que tomar una decisión quirúrgica. Hay que recordar que a nivel internacional se dice, paciente con dolor y varicocele se opera, paciente con varicocele y alteraciones seminales se opera, y paciente con hipotrofia testicular del lado donde está el varicocele, y que se sospeche que sea por el varicocele, se opera. ¿Dónde puedo obtener yo los datos del ultrasonido testicular? Pero no nada más es el varicocele. Estábamos viendo también, y cada vez más, y a mí me extraña, la alta frecuencia que podemos tener de hernias inguinales. Uno puede decir, bueno, ¿y una hernia qué tiene que ver con este asunto? Es muy sencillo. La hernia pasa por el mismo anillo donde pasan el conducto deferente, la arteria deferencial, la vena, el plexo pampiniforme. Obviamente, si esto es una gran hernia y comprime, también podemos tener hipotrofia testicular. Entonces, también tenemos migración de bacterias por el sitio de la hernia con proceso inflamatorio y también me puede deteriorar los parámetros seminales. Entonces, es muy importante también visualizar los canales inguinales en busca de otras patologías que pareciera que no,
pero que sí repercuten en la fertilidad masculina. Y por último del examen seminal, cuando tenemos muchas bacterias, leucocitos, eritrocitos o se aglutinan, nosotros pensamos en un proceso infeccioso seminal. Obviamente yo tengo que utilizar mi batería para hacer un diagnóstico de infección, pero fíjense ustedes, ultrasonido testicular. Ustedes me pueden decir si el proceso es agudo o el proceso es crónico. Me pueden decir, por ejemplo, la presencia de quistes. El epidídimo es el homólogo de la trompa de la mujer, de la trompa de falopio. La trompa tiene cilios y el epidídimo tiene cilios. Y el ureaplasma, el micoplasma y la clamidia son adoradores de las trompas y de los epidídimos. Y así como hay un hidrosalpinx en una trompa, hay quistes de epidídimo en el paciente, por clamidia o por ureaplasma. Entonces, también me sirve como herramienta diagnóstica. Todos sabemos que la sensibilidad de un espermocultivo es muy baja, sobre todo si no utilizan técnicas para quitar el plasma seminal, pero ustedes con las imágenes nos pueden ayudar desde una orquitis, una epididimitis hasta una prostatitis. Y fíjense ustedes, quise traerles esta imagen que habla sobre el estrés oxidativo de los espermas y cómo se va dañando la membrana del espermatozoide hasta que se daña el DNA y se daña tanto que hay infertilidad. Y me dirían ustedes, ¿y esta para qué no las trae? Muy sencillo, fíjense ustedes. Aquí tenemos alguna alteración que ustedes pueden captar. Otra. ¿Cuántas de cuántas? ¿50? ¿60? O sea que ustedes para nosotros, dentro de la metodología diagnóstica, son muy, muy importantes. Y verdaderamente, evaluar un hombre es muy importante, porque si el esperma no está bien, no va a haber fertilización. Si el esperma no está bien, no va a sobrevivir ese embrión. No va a haber una adecuada implantación, ni conservación del embarazo, ni un desarrollo fetal. Todos sabemos que la placenta tiene tejido paterno y tiene tejido materno. Y si esa señalización paterna placentaria no es adecuada, no hubo embarazo. No hubo bebé llevado a casa. A manera de conclusión, entonces, diríamos que verdaderamente el factor masculino, su evaluación inicia por un semen, pero que la evaluación es clínica donde somos todo un equipo para poder integrar un diagnóstico y poder dar un tratamiento específico. Siempre les digo a los pacientes que verdaderamente estos deditos pueden ser muy buenos, pero hay cosas que no sienten. Un cáncer no lo siento, quistes no lo siento, litiasis, estos dedos no pueden palpar una litiasis testicular. Entonces también hay que recordar que cuando a un hombre se le dice que tiene una alteración seminal, se le cae el mundo encima y mientras más pronto integremos un diagnóstico, para él es mejor. Siempre hay que acordarnos que también en base a nuestro trabajo en equipo va a ser el consejo reproductivo, porque va a haber parejas en las cuales el deseo o la idea de tener un hijo es muy mala idea, porque no hay remedio. O bien que dice que le van a mandar a tomar una plaquita, pero una plaquita para su lápida porque no tiene solución. Y pues obviamente y actualmente sabemos que no es ético meter a un paciente masculino con alteración seminal una técnica de reproducción asistida. Lo importante es estudiarlo, porque ahora sabemos que la alteración en el semen es un signo o un síntoma de una alteración orgánica. Mi comercial con mis diplomados allá en el INPER y obviamente agradecer nuevamente a la asociación la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Migda.
Bueno, pues como ustedes ven, porque es bien raro que nos acompañen, siempre tienen mil ocupaciones, entonces, no sé, quieren aprovechar y hacer alguna pregunta. Todo es culpa de los hombres. Sobre las microcalcificaciones que hablaba usted, ¿le da seguimiento? Algunos piensan que son lesiones premalignas. ¿Cada cuándo hace el seguimiento? Sí. Aun cuando tengan cuenta normal. Sí, todo paciente, dependiendo de las características que la doctora nos reporte de esas calcificaciones, porque hay que tomar en consideración eso, las características de las calcificaciones. Si estas calcificaciones además las tenemos en un oligospérmico y además las tenemos en un paciente con hipotrofia testicular de menos de 10, el paciente de inicio es candidato a marcadores tumorales, aunque no tenga una imagen tumoral. Y se le explica al paciente sus probabilidades, porque desgraciadamente nosotros cuando logramos que se embarazan y los tenemos que mandar a otro lado, pero lo más importante es que ellos creen conciencia social de su riesgo hacia un cáncer. Dependiendo de la distribución de las litiasis, nosotros podemos sospechar que puedan ser de origen infeccioso. Por una enfermedad de viral, por ejemplo, las paperas, por una enfermedad tipo clamidia, hasta por una histiocitosis que les puede dar en el testículo. Y a veces te topas con imágenes de litiasis como de arbolitos de Navidad. Se ven así bien grandecitas y bonitas. Yo así les puse de arbolito de Navidad y hemos logrado embarazo con estos pacientes. Ahí es donde tenemos que incidir en dónde está bien la perfusión para ver a dónde vamos a entrar a tratar de buscar espermatozoides. No sé si eso contesta, ¿sí? ¿Si la cuenta es normal? ¿Si la cuenta es normal? Hijos, no vas a tener cuentas normales en esos pacientes. Es más fácil que tú te encuentres, bueno, pocas litiasis con alteraciones en la morfología. Y pueden fluctuar con cuentas normales, o sea, puedes tener nombres de 20 millones hasta 40 millones, pero ahí el parámetro más importante es la morfología. No van a estar con cuentas tan bajas. Buenos días. Buenos días. Los niños que tienen microlitiasis testicular, ¿se les hace un seguimiento cuando tengan una etapa reproductiva? ¿Van a tener alteraciones? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo vamos a determinar el volumen testicular por edad? Porque a lo mejor no va a ser lo mismo de un niño a un adulto, y en un adulto, ¿desde qué valores podemos decir que realmente está hipoplasia? Ok, para la primera pregunta, sí, hay que hacer el seguimiento porque no es normal que un niño tenga microlitiasis testicular. Es un niño que ya por las microlitiasis tiene una disgenesia gonadal de origen oscuro. Tienes que empezar a preguntar si le dio parotiditis o no le dio, ¿sí? Pero sí es candidato a seguimiento, pero sin pensarlo. De hecho, tenemos ya uno en el consultorio, de 8 años. ¿Dónde puedes encontrar los volúmenes testiculares normales? En la clasificación de Turner. En el Nelson de pediatría, en la parte de pubertad, está la clasificación de Tanner. O te metes al internet y pones clasificación Tanner masculina y ahí te va diciendo cómo se va diferenciando el testículo y cómo va adquiriendo los volúmenes hasta que llega a la etapa 5. El volumen testicular normal es de 15 mililitros. También me llama la atención que antes encontrábamos bien chiquitos y últimamente los tenemos huevones, digo yo. Los tenemos más grandes. Pero pues tú sabes que hay etapas o corrientes, ¿no? Otro hallazgo muy importante es en el ultrasonido detectar la criptorquidia o detectar un testículo retráctil, que es casi tan importante como una criptorquidia, porque hay que saber dónde se pasa más tiempo ese testículo, y si tiene espacio para subir y bajar,
Y si es tan sensible con que nada más con reírse se suba y se le ponga de amígdala, o sea, todo eso, ¿no? ¿Y quién nos dice hasta dónde llega ese testículo siendo retráctil? Ustedes. Si está cerca de la base del pene, pues es más fácil enseñar al paciente a hacer situaciones mecánicas para que le baje cuando lo tenga arriba, pero si se le llega hasta el anillo superior, pues obviamente va a ser más difícil que le baje. Entonces, todas estas situaciones también es por ustedes. ¿Sí? Un escenario de paciente adulto joven, menos de 30 años, con criptorquidia, y se identifica el testículo y este testículo tiene borde 10 centímetros cúbicos. ¿Qué hacemos? ¿Se vigila o se procede a quitarlo? Bueno, aquí la respuesta es vigilancia. Tú sabes que tenemos 2 picos del cáncer testicular, de los 18 a los 35 y de los 50 en adelante, 50 a 65. Tú no tienes una imagen tumoral. Con tu Doppler no ves que tenga superperfusión. Tiene hipotrofia, tiene la criptorquidia. Pero aunque sea hipotrófico y con criptorquidia, tiene algo que nos hace pensar en dejarlo allá. Produce testosterona. Y si se lo quitas, tú vas a darle una enfermedad a ese paciente que no tenía. Entonces, si tus marcadores son negativos, si no tienes imagen tumoral, otra vez, lo más importante es sentarse y platicar con el paciente. Tu riesgo oncológico es de tanto, tu obligación es venir cada año a que se te cheque con los marcadores y con la imagen ultrasonográfica, porque ahorita estás en una etapa de edad de riesgo. Te va a bajar, pero de todas maneras debes de venir a vigilancia. Pero también tú puedes decidir que te lo quitemos. Pero toda tu vida, de aquí hasta que Diosito te recoja, tienes que tener una terapia de reemplazo hormonal, con una vigilancia otra vez de cada 6 meses, donde tenemos que ver tu densitometría, tu biometría, tu química sanguínea, te vas a estar inyectando la terapia de reemplazo. Tienes que estar pendiente de que no tengas trastornos en tu esfera sexual, cognitiva. Entonces tú le das a escoger al paciente porque la decisión no es tuya, es de él. Si a mí me preguntas, es muy triste ver un paciente verdaderamente con terapia de reemplazo y 28 años. Tenemos ahí a un Leonardo, ¿verdad? Que lo mandamos al INCAM porque sí salió con los marcadores positivos en el límite bajo, criptorquidia bilateral, no tiene los testículos. Y ahora va cada determinado tiempo que le pongamos la inyección. Una inyección de cada 3 meses le sale como en 1,400, 1,800. Aunque también en estos pacientes tenemos la obligación de pensar en un Klinefelter, ¿verdad, Mirna? Sí, un paciente sí. joven en nuestra población nos la podemos encontrar, no con mucha frecuencia, pero siempre debemos tomarlo en cuenta. Un paciente joven con criptorquidia, con infertilidad, es una sorpresa y nos lo llegamos. También los pacientes hipotiroideos hacen criptorquidias. Siempre les digo a ellos, a ver, causas de criptorquidias. Y empezamos mecánica, hormonal, metabólica, genética. Entonces, descubrir una criptorquidia implica empezar a estudiar al paciente desde una constelación completa. Pensando en el riesgo oncológico, es con vigilancia cada 6 meses. Sí. A veces tenemos pues la diferencia entre que si es por las ganancias o si realmente, bueno, por los factores técnicos del equipo o si realmente el paciente tiene un espermatocele o es un quiste simple. ¿Tiene alguna relevancia en la terapéutica si le ponemos que es un quiste o si es un espermatocele al tratamiento del paciente? Bien, verdaderamente te diría que me importa más el tamaño.
Tú sabes que un espermatocele o un quiste no se le va a volver un cáncer, pero el tamaño de ambos te va a decir hasta dónde puede estar obstruido, te va a decir, a orientar de dónde vas a tomar los espermas. Y básicamente por eso. Yo no puedo picar ese espermatocele para obtener espermas, porque esos espermas que están allá, ¿cómo van a estar? Entonces yo me tengo que ir del sitio de obstrucción que tú me digas, más hacia atrás, más proximal al testículo para obtener mis espermatozoides. ¿Sí? La relevancia entonces es similar. Simplemente es localización y tamaño, Sí. pero si yo por error pongo que es un espermatocele o pongo que es un quiste, a fin de cuentas va a ser lo mismo para el paciente. Para nosotros, paciente que tiene un quiste, ya ven que ustedes lo manejan más como algo embriológico, que puede ser algo embriológico que tiene el paciente. Para nosotros, le vemos más el parámetro infeccioso. Todo paciente con espermatocele o con quiste, hay que darle tratamiento pensando en una clamidia, ureaplasma o micoplasma que jamás vas a poder documentar. Fíjate cómo te lo digo. Porque ¿cómo obtienes una muestra de epidídimo para cultivar? No puedes. Y si está el problema antes de tu espermatocele o de tu quiste, pues no pasa. ¿Cómo lo documentas? Y es una mínima fracción del líquido del epidídimo en el eyaculado. Entonces nos vamos directo a un tratamiento, digamos, de forma empírica, conociendo la fisiología y las edades pico de las enfermedades de transmisión sexual, los antecedentes del paciente, le damos un tratamiento y le decimos, estás tapado, si quieres tener un hijo nos tenemos que ir a obtenerlo por atrás del sitio de obstrucción. Ahora tengo 2 urólogos rotando que son de diferentes escuelas y uno de ellos dice que quiste para ellos es igual a cirugía. Y la otra le dice, pero estás loco, los quistes no se operan. Y verdaderamente los quistes no se operan, ¿eh? Si tú le quitas a un paciente un quiste, le quitas el quiste, pero lo vas a dejar tapado. Si estaba semitapado, lo terminas de tapar por el tipo de conducto. Pero además, lo de menos es que lo tapes. Le creas anticuerpos antiesperma, porque es la zona donde más se favorece que se formen. Entonces, acuérdate que nosotros tenemos la visión reproductiva. Si voy a entrarte, que no te pasan, me voy por detrás del espermatocele o del quiste que me está obstruyendo, te doy antes de meterte un tratamiento para clamidia o micoplasma o ureaplasma y obtenemos los espermas. Y decirle al paciente que eso no va a ser un riesgo oncológico, solo es un riesgo mecánico y nada más. Una pregunta más. ¿Es el hidrocele? ¿Es en el seguimiento, es importante la evaluación de su comportamiento? Sí, obviamente. Otra vez, lo primero sería saber el origen de ese hidrocele, ¿no? Puede ser un hidrocele posquirúrgico, pero puede ser un hidrocele infeccioso. Otra vez, la clamidia, la tuberculosis, nos pueden dar hidroceles. ¿Qué me importaría a mí de un hidrocele aparte de la parte infecciosa que me mella en la parte reproductiva? Puede ser que este hidrocele sea de origen infeccioso. Tú sabes que vamos a tener toda la afluencia de leucocitos a la zona que esté favoreciendo el hidrocele y estos leucocitos me van a dañar a mis espermatozoides por las especies reactivas de oxígeno, que también pasa en el espermatocele. Siempre acompañamos un tratamiento antimicrobiano de un tratamiento antiinflamatorio. Y a lo mejor, más que nada, lo que sería más perjudicial serían los leucocitos para el esperma. ¿Qué otra cosa puede pasar con el hidrocele? Pues hidroceles moderados o severos tenemos que ver si están haciendo compresión o no,
tanto del testículo como del todo el paquete del cordón, y tomar la decisión de si se deja o se hace una eversión de la vaginal para quitarlo y que el paciente mejore. Ujú. ¿Alguien más, muchachos? Pues muchísimas gracias, doctora Chavarría. Hasta luego, que tengan buen día, ¿eh? Ahora sí voy a decir, aprovechen a la doctora Silvia, ¿eh? Hemos compartido como unos 7,000 o un poquito más pacientes. A los pacientes les digo que hemos compartido todos nuestros hombres menos nuestros maridos. Muchísimas gracias. Y Le estamos entregando su constancia de agradecimiento por estar con nosotros. Muchas felicidades y un aplauso para la doctora, por favor.